Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, más lo que logre endeudarse el Ministerio de Hacienda, que eso también cuenta. Y hoy es un día de fiesta para mí, y yo quiero pensar que también para la Universidad de Costa Rica, porque tenemos de nuevo, y nos ha hecho el favor de venir muchas veces, don Eduardo Lizano, el antiguo director de la Escuela de Economía cuando yo empecé, de manera que hace algunos ayeres, y este ayer lo dimensiona don Eduardo con un documento que le acaba de publicar la Academia de Centroamérica y que está disponible en el sitio de la Academia, que debe llamarse algo así como www.academia.org.cr, alguna cosa de esas. Lo dije porque invito a las amigas y amigos a que lo lean, pero hoy tenemos al autor aquí. Don Eduardo, por favor. Muchas gracias por la invitación una vez más aquí. Es un placer para mí estar participando en este programa que ya tiene 20 años, tengo entendido. Bueno, mire, algunas observaciones preliminares. Me parece que la necesidad y la conveniencia de tener visiones a largo plazo ha sido una constante en el país. En algunos programas como el de reducir la mortalidad infantil, por ejemplo, nos tomó 2 o 3 décadas. El programa de escolarizar a los niños en la primaria nos tomó también varias décadas. Reforestar el país nos ha tomado varias décadas. Hoy estamos comprometidos en el ámbito del cambio climático, algunas metas al 2030 y más allá. Bueno, entonces me pareció a mí que en el campo económico valdría la pena tratar de establecer algún objetivo también de largo plazo. Y la importancia de los objetivos a largo plazo es que eso permite enmarcar las actividades que tenemos de corto y de mediano plazo con un norte. Tenemos un norte. Hay diferentes caminos para llegar al lugar donde queremos llegar, pero siempre manteniendo el norte. Claro está que en periodos tan largos es imposible diseñar desde el principio una hoja de ruta precisa, bueno, porque las circunstancias van cambiando y habrá que ir adoptando los caminos que seguimos para alcanzar, pero siempre tenemos una meta. En segundo lugar, otra cosa que se hace en el documento es insistir en lo que se puede llamar el pacto social que tenemos. Ha habido sugerencias, ha habido interrogantes de si con la pandemia y con todas las cosas que han sucedido, si el país va a tener que cambiar el pacto social. Se habla de una nueva normalidad o se habla de un nuevo orden. Bueno, yo en eso tengo la preocupación y lo planteo en el documento, que a mí me parece que para nosotros el pacto social que se pone en evidencia en lo que llamamos la Constitución, o sea, la Carta Fundamental, y que operativamente es lo que llamamos una democracia liberal, que ese pacto social los costarricenses lo debemos mantener. Y ese pacto social se caracteriza por tener al menos tres ámbitos muy claros, un ámbito político, un ámbito social y un ámbito económico. Y lo importante de ese pacto social es que hemos avanzado en los 3 campos de manera significativa. Todavía queda un largo camino y es un camino que prácticamente no se va a terminar porque el perfeccionamiento de la democracia es una labor permanente. Es importante tener presente que hemos avanzado
como digo, en los tres temas, pero no solamente eso, sino que los tres temas están interrelacionados entre ellos, ¿verdad? Para efectos prácticos no se puede avanzar en ninguno de ellos de una manera considerable sin avanzar también en los otros, ¿verdad? O sea, el retraso en cualquiera de esos tres temas implica un obstáculo para poder ir avanzando en los otros, ¿verdad? Y esa interrelación entre las tres patas de un banco, por así decir, me parece que es importante de mantenerla presente. Y en tercer lugar, la otra observación es de que la participación reciente de Costa Rica como miembro de OCDE, me parece que le plantea al país la posibilidad de tener un punto de comparación, para orientar ese objetivo a largo plazo. Y me parece que el objetivo nuestro debe ser pasar de un país de renta media, ya logramos pasar de un país de renta baja a un país de renta media, ahora pasar de un país de renta media a renta alta. Entonces el objetivo en el campo económico sería acercarnos a un promedio de OCDE, un promedio del ingreso por habitante, para llegar no pretendemos a los primeros niveles de OCDE, porque ahí están los principales países del mundo, pero llegar a un grupo intermedio. En este momento OCDE tiene como 37 países más o menos, ahí estamos nosotros en la cola, y la idea sería poder llegar a un promedio para el año 2050. O sea, esas son tres consideraciones que nos parece a nosotros importante. OCDE nos ofrece la posibilidad no solamente de darnos asistencia técnica en diferentes temas, de darnos conocimiento de las experiencias positivas y negativas que han tenido los países en esos tres ámbitos, ¿verdad? Así es que me parece que debemos aprovechar OCDE, que es una labor por realizar cuál va a ser nuestros planteamientos con OCDE. Supongo que la nueva administración y los nuevos funcionarios, una de las tareas con OCDE que tenemos es ver qué vamos a ir a hacer a OCDE, ¿verdad? Bueno, pero entonces dentro de ese marco, entonces lo que se trata es centrado en el campo económico, que tenemos dos tareas ahí que hacer. Una, en primer lugar, cuáles serían los ámbitos principales en los cuales habría que poner énfasis para tratar de alcanzar esta meta de 2050, que sería algo, diremos, dentro del ámbito económico. Pero además, y es muy importante, ver qué habría que hacer en el campo político, en el campo social, para crear un medio ambiente que permita tomar las medidas económicas y aplicar esas medidas económicas, ¿verdad? Porque sin un entorno, como dicen nuestros amigos del INCAE, sin un entorno sociopolítico aceptable, razonable, favorable, no podríamos tampoco avanzar en el campo económico. Avanzaremos, don Eduardo, en el siguiente segmento, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, escuchando al autor de Una visión de largo plazo, don Eduardo Lizano, nos dio lo que podría pensarse como el punto de arranque, y ahora, dado que el país tiene esas características, ¿qué hay que hacer para convertir dentro de 25 años al país en uno de los 25 países más destacados del mundo o de la OSD? Y eso, para aquellos que OSD no les quiere decir mucho, digamos, los que tengan cultura futbolística, sería algo así como estar entre los 25 mejores de la UEFA League. Por favor, don Eduardo. Bueno, entonces me parece que a la hora de establecer las áreas que requieren mayor atención para poder avanzar
hay que tomar en cuenta previamente dos elementos también. Uno es ver de dónde partimos, ¿no? Y entonces ahí hay tres temas que me parece, o subtemas que habría que tomar en consideración. Primero, los problemas que ya veníamos arrastrando antes de la pandemia, que ya antes de la pandemia teníamos una serie de problemas. Los problemas originados en la pandemia, que algunos son nuevos, otros son recrudecimiento de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos que tomar en cuenta eso que se llaman las megatendencias, que ya están comenzando a ejercer influencia en el país y que van a tener influencia en lo que sigue. Ahí tenemos cosas como el envejecimiento de la población, ¿no? Que es una megatendencia que ya está mostrándose en la estructura de la población costarricense, ¿no? Tenemos el problema, la megatendencia del cambio climático, por ejemplo, que es otra megatendencia. Tenemos otra megatendencia que es la evolución que está sufriendo la globalización como consecuencia de la misma pandemia y posiblemente de los acontecimientos que están dando en Europa hoy en día. Y tenemos las megatendencias relacionadas con el cambio tecnológico, que sabemos cómo se está desarrollando, pero no sabemos exactamente cómo se va a seguir desarrollando, pero que va a tener evidentemente incidencia en estas próximas décadas. Así que todo eso habría que tomarlo en cuenta, y ahí uno puede mencionar algunos elementos que me parece que deberíamos tener presentes. Algunos de los países de que son hoy avanzados, o yo diría la casi totalidad, han tenido que pasar por un periodo también de crecimiento de 2-3 décadas, de un crecimiento relativamente acelerado que les permitió dar ese salto de países de renta media a países de renta alta. Bueno, y ahí históricamente tenemos algunos países, como se llaman los de Asia, que dieron ese salto a Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur. Otros países recientes que tienen poblaciones y extensión territorial parecido al de Costa Rica. Tenemos el caso de Estonia, el caso de Irlanda, el caso de Nueva Zelanda. Bueno, que todos ellos han tenido que pasar también por periodos de 2-3 décadas de crecimiento, para decir una cifra de crecimiento entre un 5-6% de crecimiento anual. Bueno, y entonces ahí uno comienza a ver algunas características que me parece que son claves y las cuales tenemos que tenerlas presentes. En primer lugar, la necesidad de participar en la economía internacional, un país pequeño como Costa Rica, eso que llamamos la inserción en la economía internacional, que ya la hemos venido haciendo. Bueno, esta va a ser una de las características que vamos a seguir manteniendo. Como país pequeño, como se dice, pequeño a veces no es algo bueno, pero a veces es algo positivo. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de la inserción en la economía internacional, tenemos que aumentar significativamente nuestras exportaciones como porcentaje de la producción nacional. Y eso para un país como Costa Rica pues no despierta mucho problema. Nosotros podemos duplicar y triplicar nuestro comercio exterior y eso no se nota en las estadísticas del comercio mundial. Sí. Un país como Brasil y México, si quisieran crecer tan rápidamente, los sindicatos y los empresarios de otros países comenzarían a reclamar porque el volumen de exportaciones que tiene que tener sí afectaría el comercio mundial. Nosotros solamente en 2 productos, que es básicamente piña y banano, fluctuaciones de la producción costarricense, de las exportaciones costarricenses, tienen un impacto en el mercado mundial de esos 2 productos. Pero son 2 productos que para la economía mundial tampoco son así como esenciales. Pero entonces, ¿cómo desarrollar más nuestra inserción en la economía internacional? Bueno, es uno de los temas que tenemos que verlo, y eso me parece fundamental. La otra característica que han tenido estos países ha sido un avance muy significativo en el campo de las tecnologías y de la innovación. Eso se refleja
en el gasto de investigación como porcentaje del producto. En Costa Rica estamos gastando menos del 1%, como el medio del 1% en investigación e innovación. Los países que se han propuesto avanzar han llegado hasta un 2% del producto. Bueno, ahí Costa Rica tiene una labor importante de canalizar recursos a la innovación, porque gran parte del crecimiento va a ser el poder tecnificar e incorporar nuevos conocimientos a los procesos de producción. En tercer lugar está la formación de recursos humanos, que es otro de los elementos claves que han tenido todos estos países, que es una formación de recursos humanos en todos los niveles. En Costa Rica hemos dado pasos importantes, por ejemplo, la reforma reciente, la ley del INAH, bueno, abre oportunidades muy interesantes. Ahora vamos a ver si somos capaces de llevar a la realidad los cambios que se pueden hacer con la ley del INAH. Ahí ha habido un cambio importante. Se pasó también una ley de la educación dual, que también abre otras oportunidades importantes. Bueno, y ahí tenemos mucho que hacer. Todo lo que es los programas de educación permanente, uno nunca termina de aprender y siempre hay cosas nuevas que aprender. Así es que la formación de recursos humanos es clave, porque de eso determina mucho la productividad, no solamente de los trabajadores, sino de la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos al proceso de la producción. Así es, don Eduardo, y vamos a pedirle al canal que nos invite para el tercero y último segmento, y estaremos listos para cuando nos lo indiquen. Gracias. Continuamos, amigas y amigos, escuchando al autor de Una visión de largo plazo, don Eduardo Lizano, nos dio lo que podría pensarse como el punto de arranque, y ahora, dado que el país tiene esas características, ¿qué hay que hacer para convertir dentro de 25 años al país en uno de los 25 países más destacados del mundo o de la OSD? Y eso, para aquellos que OSD no les quiere decir mucho, digamos, los que tengan cultura futbolística, sería algo así como estar entre los 25 mejores de la UEFA League. Por favor, don Eduardo. Bueno, entonces me parece que a la hora de establecer las áreas que requieren mayor atención para poder avanzar, hay que tomar en cuenta. Continuamos, amigas y amigos, escuchando al profesor Lizano, que ustedes pueden entender por qué yo lo pienso como mi maestro. Por favor, don Eduardo. Además de los que ya habíamos mencionado, hay dos ámbitos que todavía no quiero que se queden en el tintero. Uno es que en estas 2-3 décadas necesitamos una verdadera revolución en cuanto a la participación femenina en todos los ámbitos de la actividad nacional. Necesitamos que más mujeres participen en la población económica activa, o sea, que se integren al mercado laboral, y necesitamos crear más empleos femeninos. Una de las metas que está ahí contempladas consiste en reducir significativamente el desempleo femenino y, por otra parte, aumentar mucho el empleo femenino. Hoy en día el empleo masculino es mucho mayor que el de las mujeres. Ahora, eso pasa por todo un proceso de igualar remuneraciones, de dar oportunidades de educación,
de dar oportunidades de empleo con una red de cuidado para los niños importante. Bueno, ahí hay toda una participación, que el poder crecer, el poder llegar a esas metas de la economía van a requerir la incorporación de la mano de obra y del conocimiento de las mujeres. Es un tema importante y que ha sucedido también en todos esos países. Y en quinto y último lugar está todo el tema muy comentado y poco avanzado, que es de que realmente ese progreso hacia esa meta es una yunta de bueyes que requiere 2 bueyes, y que necesitamos que los 2 bueyes funcionen en la misma dirección y que sean, uno es lo que llamamos el sector privado, pero el otro es el sector público. Es decir, sin una reforma hacia un sector público eficiente, independientemente de su tamaño, sea grande, sea pequeño, pueden ser decisiones políticas, pero tiene que ser eficiente y eficaz. Y en eso, claro, está, bueno, en todos los que he mencionado, en todos hemos avanzado, pero en todos tenemos retrasos, y en la reforma del sector público va a ser fundamental el que podamos avanzar. Si ese buey se nos queda lerdo, entonces la yunta de bueyes no va a poder sacar adelante la tarea. Así que por ahí es donde anda el documento, con algunas observaciones que insistimos en hacer, de que no hay un solo camino, sino, y menciono el caso, pongo el caso de Roma. Si uno quiere llegar a Roma, puede llegar en bicicleta, en ferrocarril, en avión, etc. Hay diferentes caminos. Bueno, todavía en las observaciones que me hizo, por ejemplo, Jorge Vargas Cuyel, me dice, muy bien, dice, pero todavía nos queda por discutir, si todos estamos de acuerdo en llegar a Roma, porque puede ser que haya gente que diga, no, mire, yo quiero llegar a Nápoles o a Venecia y no a Roma. O sea, todavía queda, lo que yo propongo es llegar a Roma es una posibilidad. Bueno, pero si uno se sienta, digamos, ya en serio a tratar de establecer una meta a largo plazo, bueno, esa meta puede ser muy diferente. Entonces queda todavía, antes de tomar la decisión de si vamos a llegar a Roma, queda la discusión de si realmente queremos llegar a Roma. Y Vargas Curiel tiene 2 preguntas. Una, de si se abre la discusión, si queremos llegar a otro lugar. Bueno, ¿y qué sucede si no llegamos, decidimos llegar a Roma, ir a Roma y no llegamos a Roma, si nos quedamos a medio camino o nos desviamos? Bueno. Excelente, y me parece a mí que también usted en el documento precisa incorpora más variables que las que había incorporado en mi admiradísimo documento de 6464. Usted solo se refería a 4 consideraciones, ahora incluso habla de la razón del capital, y ha llovido bastantillo desde que usted escribió aquel artículo. La economía se ha modificado, el entorno se ha modificado, y por cierto, el entorno es algo que alguna gente dice que nos debemos preocupar por el entorno, tanto el global como el entorno del planeta. Sí es cierto que si el planeta se convierte en otro desierto como Marte, pues todo lo demás no hay nada que decir, pero sobre ese tema hay muy poco que el país pueda hacer. En cambio, hay muchos temas, y usted los pone con toda claridad como importantes. Y además no dice, esta es la receta, sino que sin lanzar 1000 flores al viento, como malamente dijo algún asiático hace muchísimos años, pero usted sí, en ese viaje a Roma, dice que, ya lo dijo usted, el método de locomoción, pero también se puede llegar a Roma desde África, o se puede llegar a Roma desde la península ibérica o desde Estambul, de manera que hay maneras. Y no sé si leí bien su documento. Sí, en el tanto como tengamos el pacto social, donde están todas las libertades
que a mí me parece que son fundamentales y que se deben mantener, manteniendo manteniendo el desarrollo social como una condición para el desarrollo económico, de que en última instancia distribuir mejor es una condición necesaria para crecer más, y crecer más es una condición para poder distribuir mejor. Bueno, dentro de ese marco, bueno, hay múltiples maneras de poder ir avanzando hacia la meta. También, don Eduardo, me parece a mí que la mesura, la prudencia que en su documento Lecciones de un banquero central, que luego evolucionó en un documento más lleno de detalles, y es lo correcto, que publicó la Academia, que planteaba algo así como pasar de lo risible a lo fundamental. No era fundamental la palabra, pero en ese caso usted tiene muchos capítulos, en el otro eran 3 consideraciones y 3 consideraciones, en este otro usted pasa por distintos capítulos, incluso tiene un prólogo y un colofón. Esos están dirigidos más a la gente que tiene que tomar decisiones en el ámbito público, pero usted incluso incorpora qué ocurre cuando alguien del sector privado va al sector público y entonces quiere que las cosas ocurran como ocurrían en el ámbito privado en el que estaba, y eso no es así. No, claro, o sea que es diferente la red pública que administrar una finca, por así decirlo, o una empresa. Hay elementos que se pueden incluir y reservarse, pero al final yo hago una lista tal vez exagerada sobre peligros que tenemos, con las expresiones vernaculares que tenemos, el que mucho abarca poco aprieta, entonces también no se puede hacer todo a la vez, y todo a una determinada o de manera acelerada. Lo importante es tener la perspicacia, dijéramos, y la prudencia de avanzar siempre a la máxima velocidad posible, en el entendido de que la máxima velocidad a la cual uno querría llegar depende del camino. Si en el camino hay muchas piedras, y uno solo puede avanzar a 30 kilómetros por hora, si uno pretende avanzar a 60, quiebra el automóvil y no puede caminar. Pues nosotros sí queremos caminar con los espléndidos programas de 15 UCR y con toda la difusión que podamos darle a ese documento que nos parece tan importante. De nuevo, don Eduardo, muchas gracias por pensar en el país y pensar en el largo plazo. Gracias de nuevo. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima vez. Sí, señor.